estamos viviendo en un mundo en el cual el diablo está usando para atrapar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ser una carga de por qué queremos darles la doctrina, darles la fe. Por un lado tenemos personas que niegan la fe, y por otro lado tenemos a personas que están cambiando la fe. Hoy vivimos en tiempos donde hay muchas iglesias que ahora están abrazando aún la ideología de género. Hay cristianos que se están moviendo hacia esta dirección. Al unirse estas dos ideologías, gente que está cambiando la fe y gente que está negando la fe, va a causar mucha confusión, especialmente a nuestros hijos que están creciendo en un hogar donde se les está enseñando que hay un Dios, que la Biblia debe de ser obedecida. Y pues esto va a causar un montón de confusión, por lo cual la generación de hoy va a estar abrazando muchos dioses y no lo quieren ver de esta forma, pero la cultura está llena de dioses el día de hoy. Entonces esto ha llevado que la cultura también abrace diferentes cosmovisiones, y esto lo vimos cuando comenzamos la serie de lo que era en defensa de la sexualidad bíblica, que una cosmovisión es muy importante entender qué es y cómo funciona. Todos tienen una cosmovisión, todos. Aún la gente que niega de Cristo van a tener una forma de cómo ver este mundo. Ahora vean, Peter Jones dijo lo siguiente, vean esto aquí en la pantalla, está en sus notas también. Dice, una cosmovisión contiene una serie de convicciones y conclusiones sobre la naturaleza del mundo que brinda un significado y una dirección fundamental a nuestras vidas. De la misma manera que el mapa del metro nos indicará el camino a través de Londres, aunque nuestras creencias a menudo son indicios expresados o corazonadas, no examinadas, todos tenemos una cosmovisión. Y no importa de dónde viene, todos van a tener, y recuerden, para poder comprender bien esto, una cosmovisión es nuestro lente por medio de cómo interpretamos y vemos las cosas. Todos vamos a ver qué vemos bien y qué vemos mal, y qué aceptamos, qué no aceptamos, conforme a este lente que todos nos hemos puesto para poder interpretar tales cosas. El cristiano debe de usar el lente de la Biblia para poder determinar qué es el bien y qué es el mal, pero es donde estamos ahorita contra cultura en este aspecto, porque pues no todos van a abrazar los mismos ideales de nosotros. Hay muchos dioses y diferentes que existen en este mundo, y todos están en competencia por tu corazón. Todos van a estar en competencia por tu adoración, por tu afecto. Noten, por favor, el modo en que pensamos en cuanto a cómo es Dios y su relación con el mundo determina en gran parte la manera en que enfocamos las cosas de nuestro diario vivir. Entonces, cada sistema de creencia que vamos a ver hoy tiene su forma de interpretar las cosas. Y van a haber personas que por conveniencia, o sea, por placer o por lo que quieran, van a negar la existencia de Dios, y esto como que suaviza su conciencia de poder hacer cosas antibíblicas. Pero como cristianos tenemos que pararnos firmes y decir, no, esto creemos porque la Biblia lo enseña. Recuerden, hermanos, que el ataque principal que el diablo tiene hacia nosotros es que dudemos su palabra. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que usted no confíe en la palabra de Dios, para que usted no obedezca a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Génesis 3, versículo 1 al 5, noten por favor, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Noten que el diablo no es como que el diablo vino a hablar mal de Dios, atacar a Dios, atacar la persona de Dios. El diablo nomás vino para tratar de causar duda de lo que Dios había dicho. De la misma forma, hermanos, nuestra sociedad no va a venir a hablar mal de la religión, hablar mal de los ideales cristianos. Incluso muchos de ellos los van a abrazar porque van a agarrar la Biblia o a Jesús y lo van a poner enseguida de los demás dioses que ellos tienen. El mundo no tiene problema con que seas religioso. Incluso te van a animar a que seas religioso porque eso ayuda mucho a la persona emocionalmente. Pero nosotros no vemos nuestra fe como una ayuda, vemos nuestra fe como un absoluto, que eso es lo que vamos a ir discutiendo después. No es opción creer en muchas de las doctrinas que vamos a ver. Y el diablo regularmente va a traer ataques hacia lo que dice la Biblia y va a ser muy apegado a lo que usted ya quiere hacer en la carne. El diablo, hermanos, conoce todas sus concupiscencias. Él conoce sus debilidades. Él conoce lo que quisieras hacer, pero no lo haces porque Dios te dice que no debes de hacerlo. Por eso, cuando comienza el diablo a atacar a Eva, adivinen dónde estaba Eva, al lado del árbol que no se debe de comer. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis? Vean en sus notas 3, versículos 6 al 7, dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces noten, hermanos, que cuando el diablo viene para hacerte dudar, no sé cuántas veces he visto cristianos extraviarse de la fe, pero comienzan con algo que ellos quieren hacer. No más que necesitan una forma de cómo justificarlo. Entonces viene el diablo. ¿A poco Dios ha dicho esto? ¿A poco Dios ha dicho, no sé, que no puedes hablar con el sexo opuesto? ¿Verdad que Dios no ha dicho eso? Y ahí está la persona, pues no. Entonces está bien, júntate con el sexo opuesto más de lo que debes, porque Dios nunca ha dicho nada acerca de eso y ahí va la persona y de repente comete adulterio. Muchas cosas, hermanos, que son tan sencillas y obvias, el diablo comienza a picarte en las áreas que ya quieres. Por eso el diablo comienza, ¿a poco Dios dijo que no puedes comer? Pues él dijo eso, pero no vas a morir, le dice el diablo. ¿Y qué hace la mujer? Pues ve el fruto y dice, oye, pues sí se ve bien rico. Y hermanos, el diablo, les vuelvo a decir, no es aquel fantasma. Paren de ver películas de terror. Él no quiere asustarte hoy, no es ¿verdad? El payaso que está debajo de tu cama y que te quiere atormentar. Él quiere seducirte, engañarte, destruirte por algo que tú ya quieres hacer. Ahora, ¿cuáles son estos sistemas de creencias? Ven en sus notas rápidamente. Primero tenemos el ateísmo. El ateísmo dice, pues no hay Dios, no existe Dios. Dios no existe. El sistema número 2, deísmo, Dios existe, pero no hace milagros. El panteísmo, todo es Dios, la tierra es Dios. Y mientras que hay muchos que no dicen, fíjate, yo soy un panteísta, no se imaginan, hay personas que estarían dispuestos a dar sus vidas con tal con que no corten un árbol más. Panteístas. Panenteísmo es que Dios se desarrolla junto con el mundo. Número 5, existe lo que se llama el deísmo finito, y eso es que Dios existe, pero es limitado y imperfecto. El politeísmo es que existen muchos dioses. Ahorita nomás vamos a ver 4, pero durante toda esta serie vamos a estar viendo cómo es que estas creencias verdaderamente comienzan a afectar a la persona en su creencia. Hay personas que creen que es más importante alimentar al mundo que darles el evangelio. Y piensan, no hombre, lo que el mundo más necesita son tacos. Pero no, el mundo necesita más el evangelio y todo depende cómo interpretamos las escrituras. Vemos la necesidad del hombre totalmente distinta.
Yo no veo que el mundo necesite más dinero, el mundo necesita a Dios para que cambie su corazón, tomen decisiones diferentes. Y podemos ver todo África, que lamentablemente la mayor parte del continente se está muriendo del SIDA y todo eso. Y podemos decir lo que ellos más necesitan es la cura del SIDA. Pues sí, pero eso nomás les va a traer alivio físico. Pero hay un problema más grande que es el alma, la eternidad. Y como cristianos, mientras que no estaríamos en contra que alguien descubriera algo que salvara mucha vida física, como cristianos, como nos ponemos el lente nosotros de la palabra de Dios, la Biblia no nos dice id y hacer medicina a todas las criaturas. Dice id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, tenemos que tener una forma de interpretar las escrituras. Ahora, nuestra sociedad está aceptando toda creencia, toda cosmovisión, y está recibiendo, y hasta están enseñando a nuestros hijos en las escuelas que acepten todo, porque pues deben de ser tolerantes. A lo que no son tolerantes es a la fe cristiana, que cree en absolutos. Los padres tienen que estar muy conscientes para poder contrarrestar esto con los que están enseñando, con lo que están enseñando en casa. Padres, usted no tiene la libertad de no atender a sus hijos. La iglesia no es un sustituto por ustedes como familia. La iglesia nomás es un aliado, pero la enseñanza bíblica se debe de dar en casa. Se debe de enseñar. El padre, el hombre, es responsable por la condición de su hogar. Si usted es una madre soltera, pues entonces Dios le está dando doble trabajo. Entonces usted tiene que ser responsable. Pero hay muchos hombres que se hacen los vivos y no atienden a su familia. Y ellos darán cuenta a Dios por no estar con su familia. Entonces por todos lados nuestros hijos están siendo bombardeados. Y en lugar de estar enseñando en casa es la fe, muchos están esquivando su responsabilidad. Y hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque tienen que vivir en un mundo maligno, no los podemos llevar a una isla, así que los tenemos que entrenar, enseñar, amar, perdonar, tratar de tener una familia que sea cristiana para que puedan vivir en este mundo, servir a Dios, recibir los ataques y mantenerse firmes. Eso los padres lo tienen que hacer. Ken Ham dijo en su libro La Mentira, dijo, el pueblo de Dios tiene que abandonar esta falsa idea de neutralidad que está provocando que los creyentes rápidamente entreguen sus hijos a la cultura de los secularistas. Lamentablemente, esta idea de neutralidad también invade las instituciones cristianas. Ahora, por eso, hay iglesias, les digo, que están cambiando eso por todos lados. Es una tristeza muy grande que se está viendo hoy en día. Ken Ham continuó diciendo, la idea de la apertura mental proviene de la noción que no existe la verdad absoluta o que la verdad no puede conocerse de manera absoluta. Algunos dicen no hay absolutos. Irónicamente, esta premisa se ha convertido en su único absoluto. Tales ideas se derivan de una filosofía antibíblica que sostiene que todo es relativo. Absolutos cristianos, aquellas verdades y normas de las escrituras que no pueden alterarse. Y hermanos, y volvemos a decir, nosotros sí creemos en absolutos y vamos a ver en realidad cómo poder sostener eso, cómo dialogar, y muchas veces hasta uno tiene que argumentar no solo bíblicamente, filosóficamente, así como cuando alguien dice no hay absolutos. Entonces respóndale, ¿estás absolutamente seguro de esto? Y uno tiene que hacerlos pensar porque tiene que existir. No hay absolutos, pues no, 2 más 2 es 4. Y van a decir, pero esa es tu verdad. No, es la verdad. Y todos nosotros, hermanos, tenemos que estar listos porque esas son las bombas que llegan a nuestro hogar. Así que nos vamos a ir un poco rápido. Sé que tienen muchas notas y yo tengo más notas. Hay 123 diapositivas, pero me voy rápido. Porque si ustedes notan bajo A y B, nomás les puse líneas, ustedes tomen notas de lo que quieran
Y así terminamos hoy a una hora decente. Amén. Porque yo no los quiero ver más de lo que necesito tampoco. Amén. Quiero ir a dormir. Así que veamos, por favor, número 1, quiero que vean en sus notas, ateísmo. El ateísmo pregunta, ¿y si no hay Dios qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Si no hay un Dios, entonces, ¿qué hacemos con esto? Karl Marx se hizo eco de los sentimientos de muchos ateos modernos cuando escribió, hoy no hay lugar para un creador o un gobernante en nuestra concepción evolucionista del universo. Vean eso en la pantalla, mientras que el escéptico duda que Dios exista y el agnóstico dice que no se puede saber si hay Dios afuera de sí mismo, el ateo proclama que no hay Dios, solo existe el mundo y las fuerzas naturales que operan en él. Qué triste, hermanos, pero eso es la inclinación del ateo, no existe Dios. No es un asunto de debate, Dios toma por hecho que Él mismo existe. Isaías 40:26, noten, levantad en alto vuestros ojos, mirad, ¿quién creó? ¿Qué dice? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. En Romanos 1:28 la Biblia nos dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen. Segunda de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué? Entonces, por eso para muchos es muy fácil creer que todo lo que tenemos fue un accidente, es una fábula. No es científico decir que la nada produce algo. Y cuando yo estoy hablando con alguien que es supuestamente ateo, y estamos, antes de meterme a la Biblia, me gusta argumentar el origen. Ok, muy bien. Si entonces Dios no existe, ¿cómo sucedió todo? Y obviamente el Big Bang. ¿Y qué dio esa primera energía para que explotara? ¿De dónde vino eso? Ambos tenemos un problema y es el problema del inicio. Yo creo que Dios es eterno y vivo y vida puede procrear vida. Ellos tienen que creer que algo muerto trajo vida. Pero eso no se ve en la ciencia hoy. Muerto produce muerte. Nada produce nada. Entonces, cuando vamos a argumentar esto, ambos tenemos algo en común. El ateo es religioso igual que el cristiano. Excepto que nosotros creemos que Dios, por fe, creó todas las cosas. El ateo tiene que creer que algo existió toda la eternidad. No Dios, no nuestro Dios, pero algo existió por toda la eternidad. Y de ahí por accidente, por un accidente, una explosión, por accidente, ahora tenemos todo esto porque si le agregamos millones de años a algo, eso es científico. Y entonces, pero ambos tenemos el problema del inicio. Rápidamente, hermanos, ¿qué creen los ateos acerca de Dios? Pues qué bueno que preguntan eso. Hay diferentes clases, obviamente, de ateísmo. Algunos creen que Dios existió una vez, pero murió en el cuerpo de Jesucristo. Otros dicen que es imposible hablar de Dios porque no podemos saber nada de Él. Así que puede muy bien no existir. Aún otros dicen que ya no se necesita el mito de Dios que una vez florecía entre los hombres. Pero el enfoque clásico sostiene que nunca hubo ni habrá Dios en el mundo o más allá. Noten segundo, ¿qué creen los ateos acerca del mundo? Primero vemos que muchos creen que el mundo es increado y eterno. Otros dicen que empezó a existir de la nada y por nada. El mundo se autosostiene y se automantiene. Otros aducen que si todo necesita una causa, entonces uno puede preguntar ¿qué causó la primera causa? Así pues, proclaman que debió existir una serie de causas que se remontan al pasado eterno. Algunos dicen sencillamente que el universo
no es causado, sino que está ahí, simplemente nomás siempre ha estado ahí. No lo van a creer, no lo puse, pero hay otros científicos que creen que ovnis dieron a nacer todo el universo. Ovnis, científicos prefieren creer en ovnis, pero no a Dios. ¿Qué creen los ateos en cuanto al mal? Luego vamos a estar hablando mucho del mal porque ese es un debate moral de que si existe el mal, muchos van a decir no puede existir Dios. Pero vean, ¿qué creen ellos? Afirman la realidad del mal aunque niegan la existencia de Dios. Esto es muy contrario, hermanos. No puedes tener las dos cosas. No puedes creer en el mal y no creer en Dios. Porque luego tenemos el dilema de quién decide qué es mal. Y muchos van a decir, toda la sociedad entera tiene que decidir. Ok, entonces cuando toda la sociedad decidió matar a los judíos, eso era correcto. No, entonces la sociedad no puede decidir qué es mal y qué es bien. Y hay un dilema, entonces no puedes negar la existencia de Dios y abrazar la idea del mal. Entonces, bueno, eso es otro debate filosófico, pero noten, piensan, hermanos, segundo, que el mal es una de las principales pruebas de que no hay Dios. El filósofo ateo que se pregunta qué obligaría a un cristiano a admitir que sus creencias son falsas, creyendo aún la existencia de Dios, a pesar de que el mal continúa presente en el mundo. Aunque noten, también alegan que es absurdo creer en Dios, ya que si Él hizo todas las cosas, también debe haber hecho el mal. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué existe el mal? ¿Dios creó el mal? No. Pero al momento de dar libre albedrío, Él creó el potencial del mal. Y tenemos que comprender eso porque siempre la pregunta mágica es que si Dios existe, ¿por qué hay gente que sufre? Pues porque deciden mal. Amén. No puedes tener no puedes tener la libertad de escoger sin sufrir las consecuencias de tus decisiones. Amén. En el mundo que todo mundo desearía, uno fuera irresponsable, decide mal, hace cosas malas, pero nunca hay consecuencias. El sufrimiento, las enfermedades, todo lo que pasa son por malas decisiones, no es porque Dios es malo. Dios fue muy bueno haciéndonos personas libres. Él es bueno, pero nosotros decidimos mal. Ahora vean cuarto, por favor, ¿qué creen los ateos acerca de los valores? Primero, si no hay Dios y si el hombre no es más que un conjunto de sustancias químicas, no hay razón para creer que algo tenga valor eterno. Los ateos creen que la moral es relativa y situacional. Puede que haya algunos principios éticos que quizás perduren unos a otros, o van a haber situaciones aún cuando nos metemos en la Biblia. ¿Qué pasó con Rahab? Ella mintió y Dios la puso como una heroína de la fe. Y muchos se hacen bolas ahí, entonces quiere decir que está bien. Hay situaciones en las que mentir está bien. Y bueno, eso a lo mejor lo tratamos después. Pero noten, por favor, también, por último, ahí algunos también alegan, ¿dónde estamos? Sí, la bondad, perdón. Sí, la bondad es definida como cualquier cosa que apunta al logro de los resultados deseados. Ahora vean letra E en sus notas, por favor, refutación bíblica acerca de los ateos. Y ahorita, pues obviamente nomás es como la introducción. No estamos viendo todo el tema por completo, porque cuando hablemos de la existencia de Dios como lección, ahí vamos a ver el tema más amplio. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué dice la Biblia? Pues bueno, vean en sus notas, por favor, o apunten lo siguiente. Dios identifica al ateo como un necio. Salmos 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el necio es el que dice que no hay Dios? Porque el necio, la razón que es necio, es porque ve todo y dice, no, pues fíjate qué tremendo accidente.
Y además, cuando la Biblia en Proverbios habla del necio, del simple, del escarnecedor, es muy similar. El necio siempre ve lo obvio, pero de una forma u otra nomás no calcula las cosas. El necio ve toda la creación y determina, pues fíjate que no hay Dios. Cuando por naturaleza, hermanos, luego vamos a argumentar, toda persona nace creyente en sí. Tenemos una conciencia que nos apunta a Dios. Para ser ateo, alguien te tiene que enseñar ser ateo. Por eso todo el mundo, no importa dónde estés, aunque no existe una Biblia, las sociedades han creado dioses. ¿Por qué? Porque gente ve el mundo, dice, no hombre, tiene que haber un Dios. Porque por naturaleza la conciencia nos dirige a creer en un ser eterno. Ahora, muchos de ellos están perdidos porque no creen en el Dios eterno de la Biblia, pero por naturaleza creen que algo tuvo que crear el mundo, porque todos nacimos con esta conciencia. Se le tiene que enseñar a gente no ser creyente. Dios también identifica como burladores a los que niegan el creador de la creación. Vean 2 de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 3 al 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces, hay gente que van a ser burladores. A ver, ¿dónde está la segunda venida de Jesucristo? A ver, ¿dónde está? Si Dios existe, a ver, dile que aparezca. Tercero, la ira de Dios está con aquellos que ven el universo, pero niegan aún al Dios de la creación de este universo. Y vean, Romanos 1:18, la Biblia nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Noten aquí, que detienen con injusticia. ¿Qué detienen? Ellos ya saben la verdad, saben que no puede haber todo eso haber sido un accidente, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde ¿qué? Del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios. ¿Y qué dice el necio? No hay Dios. Amén. El ateísmo es algo que nuestros hijos van a enfrentar. Cada programa, hay programas bien interesantes. Una vez estamos viendo un programa en el canal de historia, estamos en un hotel y salió un programa y no se imaginan como un programa interesante de algo que a lo mejor cautiva la conciencia o el tema, y de repente comienzan con una ideología de la creación, una ideología de pensamientos falsos, y uno tiene que estar ahí como padre para decir, no, eso no es cierto, la Biblia dice, no, eso no es cierto. La otra estamos viendo algo de ovnis y los que creen en la creación, y luego dicen cosas, y hay gente que cree en la Biblia, que también en la Biblia, y yo, no, vamos a pausar ahí, porque ellos saben que es muy poderoso tratar de manipular lo que dice la Biblia con algo que está ligado a los ovnis, o algo que está ligado a la falsa enseñanza que ellos están tratando de enseñar. Entonces tenemos el ateísmo, noten segundo, deísmo. Y el deísmo va a hacer esta pregunta: ¿y si Dios hizo el mundo y después lo dejó solo, qué? Porque el deísmo va a decir, bueno, pues a lo mejor sí existe un Dios, pero a lo mejor Dios también lo dejó en paz, se alejó, ya nunca podemos conocer a este Dios. Los deístas tienen una visión de Dios muy parecida a la cristiana, salvo que piensan que jamás obra milagros. Él supervisa la historia humana, pero no interviene. Que es curioso, nosotros creemos que Dios interviene en todo, cuando quiere, cómo quiere. Los deístas dicen, no, Dios como que nomás ve, pero no hace nada. Peter Kreeft dijo lo siguiente dentro del
teísmo, propiamente dicho deísmo, Dios es real pero remoto, no se ha revelado, versus teísmo revelado, Dios está presente y se ha dado a conocer. También Lynn Gardner dijo lo siguiente: el deísmo es la creencia de que Dios creó el mundo, lo encerró en la ley natural y no ha intervenido en el mundo ni es sus acontecimientos desde entonces. Los deístas rechazan la revelación sobrenatural basado la religión únicamente en la razón y la naturaleza. Creen en la existencia de Dios, en las obligaciones morales humanas, así como en las recompensas del castigo en el más allá. Rápidamente, ¿qué creen los deístas acerca de Dios? Rápidamente, casi todo lo que un teísta cree, excepto en los milagros. Creen que Dios está más allá del mundo personal, todo bueno, todo amante, todopoderoso, omnisciente. Hasta muchos deístas oran. Sin embargo, piensan que nunca interviene en forma especial para ayudar a la humanidad. Él es un Dios lejano allá. Y noten, hermanos, hay gente deísta que nunca los conoces así, pero ellos van a decir, pues sí existe un Dios, pero nadie lo puede conocer. ¿Cuánta gente no dice eso? Hay un Dios allá lejos, quién sabe dónde, pero pues nosotros nunca lo vamos a poder conocer. ¿Qué creen los deístas en cuanto al mundo? Pues al igual que los deístas piensan que el mundo fue creado por Dios. Y podemos saber algo del mundo porque Él lo creó, pero ellos dicen simplemente que hasta ahí llegó y Dios se aleja. Tercero, noten, ¿qué creen los deístas en cuanto a los valores? Pues bueno, primero vemos que sostienen que todas las leyes morales se basan en la naturaleza. Sin embargo, como la razón es el único medio de conocer las leyes morales, hay desacuerdo entre ellos al respecto de cuáles son obligatorias y cuán universales son. Y ahí pues, ¿quién va a decidir? Algunos reconocen el anhelo de la felicidad como el único principio moral que guía sus acciones. ¿No suena eso muy familiar? Mira, tú nomás haz lo que te hace feliz. ¿Y sabes lo que todo mundo quiere? Ser feliz. Y cuando crees esta falsedad, pues vas a hacer cosas que no debes de hacer para ser feliz. Dios no nos manda a que busquemos felicidad, Él nos manda a que busquemos a Dios y su voluntad. Y vamos a ser gozosos, vamos a tener, no es como que tampoco Dios dice ser miserable, pero nuestro Dios no debe de ser la felicidad. Amén, porque luego esto nos va a meter en problemas. ¿Qué creen los deístas con respecto al mal? Eso es una buena pregunta. ¿Concuerdan en que las acciones del hombre son la fuente del mal? La mayoría de ellos reconocen un principio maligno que opera dentro del ser humano. Para la mayoría de los deístas, el hombre enfrentará consecuentemente recompensa o juicio después de la muerte, pero no está basado en Cristo, está basado nomás en que pues Dios allá en el más allá existe. ¿Cómo debemos responder al deísmo? El deísmo es incongruente hasta en su premisa más elemental. Los deístas creen que el milagro más grande de todos la creación, pero rechazan lo que consideran milagros menores. Eso es absurdo. O sea, vamos a creer que Dios es el creador, pero Dios no puede darle vista al ciego. Amén. A eso se está refiriendo. Si Dios fue suficiente bueno y poderoso para crear el mundo, ¿no es razonable suponer que puede y podrá cuidarlo también? Pues sí. Si puede hacer una cosa de la nada, más aún puede hacerlo a partir de algo, como por ejemplo cuando Jesús hizo vino del agua. Dios puede hacer grandes milagros. Pero rápidamente la refutación bíblica de los deístas. ¿Qué pudiéramos nosotros de una forma bíblica decirle a los deístas? Estos versículos van a enumerar varios aspectos de la creación. Por ejemplo, Job 37:6.
Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna de los aguaceros torrenciales. Salmo 147, 16, da la nieve como lana y la derrama y la escarcha como ceniza. La Biblia muestra a un Dios muy presente. Dios, hermanos, aún interviene en su creación. Ustedes ahí pueden ver Josué, vemos un Dios que siempre interviene, hace milagros, está muy pendiente. Entonces le tenemos que decir entonces al deísta, fíjate, Dios es el creador y la Biblia es el testimonio de cómo Dios obra, y Dios obra en gente. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y no hay evidencia de eso. Sí, porque la Biblia está llena de profecías que se cumplieron. Hay evidencia de que Dios interviene, porque las profecías se cumplieron, porque hay muchas cosas que la Biblia dice que se pueden comprobar que son verdad. Entonces tenemos al ateísmo, tenemos al deísmo. Noten tercero, el panteísmo. ¿Y si el mundo es Dios? Tengan cuidado cuando estén hablando de la madre naturaleza. Eso es paganismo en todo su sentido. Y hay muchos cristianos que hablan como paganos. La tierra es creada por Dios. En esencia, no es un ser. Amén. Si yo pateo una piedra, no digo, ay, perdón, madre naturaleza, que recibiste este coraje mío. Nada de esto. Pero no se imaginan, hermanos, así como muchos cristianos hablan de vibras, como el paganismo habla de vibras, muchos también comienzan a referirse de la tierra de una forma pagana. Y voy a usar la palabra pagana para que dejen de ser paganos. Amén. Dios te bendiga, sería lo correcto y lo más bíblico. No, ahí te mando vibras. Eso es paganismo. Y uno tiene que tener cuidado, porque muchas veces nosotros podemos actuar como personas sin Dios y seguimos las corrientes de este mundo y dejamos de comportarnos como cristianos. Amén. El panteísmo es uno de los asuntos que muchas veces, no sé si recuerdan, hace años atrás, bueno, muchos no estaban aquí, prediqué una serie que le titulé ¿Qué camino? ¿Cuál fe? Y en esa serie, ¿Cuál fe?, prediqué un mensaje: ¿creemos en la segunda venida de Jesucristo o creemos en el calentamiento global? ¿Cómo se va a acabar el mundo? Y hay muchos cristianos hermanos, que tienen la Biblia en su mano y todavía tienen miedo que un meteorito nos va a destruir, y así mañana, en cualquier momento. Hay muchas personas que tienen la Biblia en su mano y piensan literalmente, tenemos que reciclar, no vaya a ser que traigamos el fin del mundo. Tenemos que parar de usar los carros porque el humo nos va a matar a todos. ¿Y por qué digo eso? Ahora, escúchenme, hermanos. O creemos la Biblia como dice la Biblia que se va a acabar el mundo, porque la Biblia lo dice claro cómo se va a acabar el mundo. Y sí va a haber un calentamiento global, allá en Apocalipsis 20, ¿no? Es que Dios trae eso y todo el mundo se muere, muy bien. Y por la fundición del fuego mata a todo mundo, pero no es traído por nuestros carros. No es traído porque usamos popotes. Amén. Y noten aquí, una vez un cristiano se enojó conmigo porque estaban bien obsesionados ellos por reciclar y es que tenemos que cuidar la tierra y no tener hermanos. No estoy diciendo que debemos de ser gente sucia, no. Qué feo fuera que agarramos barriles de nomás aceite, matáramos a propósito, ¿verdad? El océano. No estoy hablando ni contendiendo al favor de esto tampoco. Pero sí hay un problema muy grande que yo tengo con cristianos que aman más a perros que a seres humanos. Tengo un problema muy grande con personas que les interesa más reciclar que hablarle a pecadores de Cristo. Porque para muchos eso es evangelio, hay que salvar al mundo, así que todos tenemos que hacer nuestra parte, y toda la bola de políticos nos están robando en el nombre del movimiento verde.
Perdón, ahí lo quitan eso del mensaje. Porque todo eso es una agenda, hermanos, pagana. Por más que seamos irresponsables, y no estoy abogando de que seamos gente sucia, que tengamos todo el ambiente lleno de humo, ojalá que podamos vivir en un lugar limpio donde no nos dé cáncer, porque estamos respirando humo. Pero una cosa es decir, hay que vivir limpiamente para que no nos dé cáncer, y otra cosa es, nosotros vamos a traer el fin del mundo. Porque el panteísmo, como vamos a ver que hace la tierra, todo es Dios, va a tener un conflicto con el Dios de la Biblia, porque vamos a ver que esas dos cosas no son reconciliables, no se reconcilian. Pero hoy en día, hermanos, estamos viendo cambios drásticos donde cristianos están perdiendo prioridades y se van y se enfocan en asuntos sociales más que en asuntos bíblicos. Y hermanos, y lo estamos viendo por todos lados, hermanos. Hay gente más preocupada por la tierra. Amén. Creo que hay muchos aquí. Pero bueno, el enfoque central del panteísmo es que todo es Dios y Dios es todo. Entonces tenemos que cuidar los árboles porque es Dios. Tenemos que cuidar el océano porque es Dios. A no parar ya de usar piel porque es Dios. Los animalitos, pobrecitos. Esta cosmovisión, hermanos, recientemente se ha hecho muy popular en la guerra de las galaxias y todo. Hermanos, uno tiene que poner atención. Pero en todo está plagado el paganismo. Todo. No se imaginan. Están viendo algo y de repente salen los mensajes sublimes satánicos. En todo. Ahora, no estoy diciendo vayan y quiebren sus televisiones, tírenlas a la basura, nada de eso. Pero estoy diciendo que debe estar muy presente para estar escuchando lo que sus hijos están viendo. Porque o usted le enseña o usted va a dejar que Hollywood le enseñe. Y hay muchos padres que nomás les sueltan todos a sus hijos para que alguien más les enseñe y no están ahí para contrarrestar. Muchas veces yo me he encontrado en debates con mis hijos porque ellos escuchan algo y porque esto y lo otro. Pues vamos a entrarle. Y así tiene que ser. Pero hay padres que no tienen una menor idea de las luchas de sus hijos porque por uno ni hablan con ellos, ni pasan tiempo con ellos, ni los escuchan a ellos. Ese es un pleito donde nadie se habla. Nunca debe de ser así. Amén. Bueno, gracias, pastor. Qué bueno que nos dice amén. Qué bueno, hermanos. Pero bueno, ¿qué creen los panteístas acerca de Dios? Dios es para el panteísta el ser absoluto que une todas las cosas. Algunos dicen que simplemente transciende la multiplicidad, otros se manifiesta en muchas formas y aún otros afirman que es una fuerza que premia todas las cosas. Sin embargo, todos concuerdan en que no es una persona, sino un ser neutro. Segundo, ¿qué creen los panteístas en cuanto al mundo? El mundo no fue creado por Dios, sino que emana eternamente de Él. O sea, Él es Dios. Tercero, vean la pregunta, ¿qué creen los panteístas sobre el mal? ¿Qué es lo que ellos van a creer acerca del mal? Aquí también, vean, se encuentra el punto cardinal de la ciencia cristiana, la cual afirma que la materia y el mal, incluyendo el pecado, la enfermedad y la muerte, son irreales. Tal es consenso del panteísmo: si Dios es todo y Dios es bueno, entonces nada malo debe existir en realidad. Después de todo, si existiría el mal, también sería Dios, porque todo es Dios y Dios es todo. ¿Qué creen los panteístas al respecto a los valores? Los escritores panteístas rebosan de apelaciones morales al bien y al sacrificio. El budismo y muchos de esas religiones del son panteístas en esencia. Quinto, ¿cómo debemos responder al panteísmo? El panteísmo exige la absoluta devoción de sus seguidores y proporciona una cosmovisión general de toda realidad.
también destaca correctamente el hecho de que no podemos atribuirle a Dios las restricciones de nuestro lenguaje limitado. Sin embargo, la declaración básica del panteísmo lo anula. Por ejemplo, proclamar que la razón no se aplica a la realidad final es también contraproducente. Y hermanos, y ese pues es el panteísmo. Pero vean, siguiente, la refutación del panteísmo. ¿Es reconciliable creer que toda la tierra es Dios? No se puede reconciliar con la Biblia. De acuerdo a las Escrituras, existe solo un Dios, el Padre y el Hijo. Dice la Biblia en Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios, hermanos, es un ser espiritual, no una persona neutra. Juan capítulo 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué ese versículo tan sencillo es importante? ¿Cuántos recuerdan los redimidos que enseñaban que Dios es un hombre y que el Espíritu Santo es una mujer? Y estas falsedades, pero dice la Biblia que Dios es espíritu. Salmo 139:8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciste mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Dios, hermanos, de la nada, por su palabra, creó de la nada. Así dice la Biblia, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué fue constituido? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo no pudo nomás existir porque el mundo no es Dios. El mundo fue creado por Dios. Por lo cual el universo no puede ser Dios, pero sí obra de sus manos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Entonces, tenemos el ateísmo. ¿Y el ateísmo qué pregunta? ¿Y si no hay Dios, qué? El deísmo dice, ¿y si Dios hizo el mundo y lo dejó solo? ¿Verdad? El panteísmo dice, ¿y qué tal si todo es Dios? El politeísmo dice, ¿y si hay muchos dioses? Y entonces ahora sí nos metemos a las religiones del otro lado, todos son pluralistas en su forma de ver a los dioses. Rápidamente, ¿qué creen los politeístas acerca de Dios? Los politeístas rechazan la idea de un solo Dios que gobierna sobre todas las cosas y en cambio se enfocan en la multiplicidad del caos del mundo para demostrar que hay muchos dioses con planes y es más, y hay muchas religiones aún pseudo-cristianas como el mormonismo que creen muchos dioses. No creen en un solo Dios, creen en muchos dioses. Ahora, ¿qué creen los politeístas acerca del mundo? Pues según ellos el universo es eterno, hecho de materia eterna y diferentes dioses pudieron haber tomado control aquí. ¿Qué creen los politeístas respecto del mal? El mal es parte necesaria de la naturaleza. Y hoy vamos a ver mucho del debate del mal a través de esta serie, pero vamos a estudiar, por ejemplo, ya que estamos debatiendo estos puntos de vista sobre la existencia de Dios, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos que Dios existe? Vamos a hablar de la Biblia, ¿cómo sabemos que la Biblia es inspirada por Dios? Vamos a hablar incluso sobre el mal, ¿cómo podemos creer en un Dios y cómo podemos creer que Dios creó un mundo en el que hay mucha maldad? Luego estaremos descubriendo esto. ¿Qué creen los politeístas en cuanto a los valores? Algunos dicen que las leyes morales son dadas por los dioses y ellos castigan a quienes las transgreden. Y por último, ¿cómo debemos de responder al politeísmo? Pues este es muy sencillo, pues la Biblia dice que hay un solo Dios. Un solo Dios.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero saben, hermanos, que es más fácil decir, no, es que hay muchos y no los podemos conocer a todos. ¿Y por qué? Porque si llegamos a esa conclusión, pues entonces todo se vale. Y noten, hermanos, pudiera casi decir que hay cristianos politeístas. No son fiel a Dios nomás. Hay muchos cristianos que a lo mejor están aquí por ser religiosos, pero no porque amas a Dios. Sirves quizás a otro Dios en tu vida. Quizás hay algo en competencia en tu corazón. Pero la Biblia dice claramente que hay un solo Dios y también noten segundo, y fuera de Dios no hay Dios. Dice la Biblia en Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios, no pueden existir muchos dioses. Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y hermanos, tenemos que reconocer, y hay muchos versículos. El principio de hoy es simplemente comprender que hay muchos sistemas, y noten, por más paganos que estos sistemas se ven, vamos a ver que se han metido en toda nuestra cultura. Y cosas tales como el panteísmo, que es muy prevalente en nuestro momento, con personas adorando a la creación y no al creador. Igual como el deísmo, personas que no les importa si eres religioso o que crees en un Dios, pero simplemente no puedes conocer a este Dios y pues místicamente vamos a creer en Dios, pero no de una forma personal. Y bueno, ¿y quiénes somos nosotros para decir que nomás un Dios existe? ¿Qué tal si existen muchos dioses? ¿Y qué tiene de malo creer en muchos dioses? ¿Qué tiene de malo? Pues vamos a ver eso, porque tenemos que contestar todas estas cosas de una forma bíblica. Al fin de toda esta serie tenemos que concluir entonces, si Dios existe, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Si yo creo en el Dios de la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces para mí? Porque si Él es verdad y Dios es conocido a través de su Biblia, pues es muy importante entonces que yo no nomás sea una persona religiosa, sino que yo obedezca a Dios. El mundo ya está lleno de religiosos, las universidades, déjales digo, en la uni hay muchos cristianos ahí que van a decir que creen en Dios, pero no viven para Dios. Van a ver muchos católicos que dicen que son católicos, pero en realidad no tienen ni una menor idea qué es ser católico. Y por eso el mundo no está peleado con que seas religioso. Incluso ellos quisieran que tú fueras religioso, pero aquí te va, nomás no seas exclusivo. Es donde el mundo tiene un problema. Está bien que abraces a Jesús, pero no solo abraces a Jesús. Abraza también otras cosas. Tiene que caber otras cosas en tu ideología de Dios. Y nosotros tenemos que pararnos y decir, no. Hay un solo Dios, hay una voluntad, hay una palabra. Él quiere que yo le sirva, Él quiere que yo viva para Él, porque Él hace toda la diferencia cuando nosotros nos sometemos al Dios verdadero. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte. Pero, Señor, te pedimos no solo por nuestras vidas, pedimos